Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara con Janet Patricia Sosa. Y bien, seguimos aquí con nuestro programa Babel Latino 307 desde Italia. Conectamos con América Latina. ¿Y cómo vamos a dejar atrás uno de los continentes que yo adoro, que es África, pero desde España? Es un verdadero gusto tener aquí a Agustín Dur, ya me dirá él lo mal que le he pronunciado. Encantada de tenerte con nosotros, Agustín. Tuve la oportunidad de conocerte. Estaba yo, recuerdo, haciendo un curso, ahora te lo cuento, porque quería ir de voluntaria al África, pero mira, a la final vine de voluntaria a Italia para estar con mi hija, con mi nieto, que también me necesitan, y por qué no, también reproducir esta solidaridad también dentro de la familia. Así que, pues, Agustín, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos a los oyentes quién eres, quién es Agustín. Pues gracias a vosotros por invitarme. Pues soy Agustín, yo emigré a España en el 2000, pero en el 98-99 viajé a Lisboa. Y desde Lisboa cuando vine a Granada, y ya llevo viviendo aquí unos 20 años, casi nada. Sí. Y bueno, yo me considero un inmigrante que procura luchar por los derechos de sus semejantes, ¿no? Por haberlo vivido en carne propia. Entonces, igual me ha ido un poco mejor que algunos compañeros. Entonces, como que me veo en la obligación también de acordarme de estos momentos duros y de luchar por su derecho. Entonces me considero eso, un activista, si se puede decir. Así es, Babel Latino es un programa que, además de la interculturalidad, Babel, que significa la confusión de las lenguas, es un gran contenedor o un intermediario del activismo social, de las luchas sociales. Y recuerdo que la invitación que te hice en ese momento, que fue hace casi un mes, había pasado esta agresión que se da, entre otras cosas, todos los días a nivel racial. Existe todavía un racismo muy profundo. Y no solo hablamos de Europa, hablamos de la América Latina, hablamos a veces hasta entre nosotros mismos. Y yo recuerdo que en alguna conferencia, porque fue una conversación contigo muy interesante, hablabas de esto de una manera muy clara. Y nos encantaría conocer cómo manejas tú, cómo llevas este activismo en esta lucha en contra de lo que todavía es las injusticias sociales y el racismo a nivel mundial. No, al final se puede llamar racismo, pero también hay clasismo, ¿no? Porque igual vemos que hay algunos negros con un cierto poder adquisitivo que rara vez sufren esas agresiones, ¿no? Que sufren por lo general el inmigrante o el negro en Europa sin papel, porque siempre insisto que la capa más vulnerable es esa gente, ¿no? Esa gente que no está regularizado, que tienen que estar aquí un montón, 3 años malviviendo, sin poder acceder a ningún trabajo. Y esa gente realmente son los que suelen sufrir, no solamente el racismo institucional, pero el social también, porque se ven debilitados, ¿no? en sus ingresos, que casi no suelen tener ingresos. Entonces yo insisto siempre que la primera lucha es que la gente no tenga que emigrar. El derecho a no tener que emigrar siempre tiene que prevalecer. Y para eso, pues los países se tienen que dejar de robar a los países empobrecidos. Se tiene que volver a repensar todo el tema de comercio internacional, las relaciones internacionales. Todo eso se tiene que retomar, que poner en la mesa y retrabajarlo. Y a partir de ahí, si nos queda más remedio que emigrar, que sea
en vías seguras, que la gente pueda viajar sin jugarse la vida a la ruleta rusa, sin engancharse a un tren, que muchas veces suceden los accidentes que suceden, o cruzar desierto con todas las agresiones que eso conlleva. Por lo menos que la gente pueda tener unas vías seguras para poder moverse libremente. Y se puede hacer porque insisto siempre que la materia prima viaja, el capital viaja, el ser humano también tiene que poder viajar sin verse agredido o sin verse matado, porque insisto que la gente se juega literalmente la vida a la ruleta rusa. Cuando un joven africano decide cruzar desierto y cruzar el mar, sabe que puede morir. Lo sabe perfectamente porque no son tontos. Saben perfectamente los riesgos que eso conlleva. Pero por su dignidad, por la dignidad de su familia, de su clan, prefiere jugársela para tener una vida mejor, para poder por lo menos darle de comer a los suyos, que no es mucho pedir, Y el otro tema es cuando llegan al destino. Porque 3 años y en algunos países hasta 10 años tienen que vivir en la clandestinidad sin poder trabajar regularmente, porque los gobiernos saben perfectamente que esa gente trabaja en el negro, saben que trabajan en la economía sumergida, lo saben perfectamente. Entonces, insisto, que sí se regula a esa gente, porque en 3-6 meses la gente se puede adaptar, porque si lo que se quiere es que aprendan el idioma, si lo que se quiere es que se adapten un poco al entorno, en 3-6 meses se puede hacer. Y luego aportar todas las documentaciones requeridas para poder acceder a esa regularización. Y eso permitiría también que puedan cotizar como cualquier persona. El Estado también gana con esas cotizaciones y luego ellos ganan en dignidad. Al final, lo que pedimos es dignificar al ser humano. Al final, eso es lo que pedimos. ¿Puedo hacer una intervención? Porque me encanta. Bueno, primero aplausos, porque estoy de acuerdo prácticamente en todo. Yo hice un máster sobre migraciones y transformaciones sociales hace ya un par de años. Y es increíble cuando uno estudia la historia de la migración, como por ejemplo el continente africano ha sido explotado a lo largo de toda su historia, cómo se ha creado como tú dices, dignificar, pues allí se ha perdido la dignidad desde la esclavitud, el hecho de que que se ha maltratado históricamente un continente de una manera tan atroz, porque ha sido atroz lo que se ha llevado a cabo en África, como en su momento fue en América Latina, con el genocidio, con la colonización, en fin, nos han obligado, ¿no?, históricamente a agachar la cabeza, a garrotazo, a latigazo limpio, a producir bajo unos sistemas completamente inhumanos. Nos obligan históricamente como continentes a aguantarlo todo y luego nos impiden el hecho de poderte liberar o buscarte un futuro mejor, porque ya en tu casa lo han roto todo, han explotado todo. Entonces, a mí me causa mucha gracia, y desde aquí más que gracia, un poco de esa ironía, ¿no?, de cuando estamos aquí en Italia, por ejemplo, me supongo que habrás escuchado del partido de la Lega Nord, que ha creado unas políticas horribles migratorias. Has hecho una situación de verdad que da vergüenza que un gobierno europeo maneje ese tipo de políticas, y muchas veces el eslogan es aiutateli a casa loro, que quiere decir que les ayuden en su propia casa, y dices, ¿cómo les vamos a ayudar? O sea, tienen la ignorancia después de haber creado por siglos una situación tan tremenda en todos los países africanos, y luego decir que les ayuden que se queden en su casa y ya les dirán ayudar, si en su casa ya no hay, si se han desforestado, si se ha devastado el territorio, si hay guerras internas y conflictos, corrupción, ejércitos ilegales. O sea, ¿cómo se puede pensar eso y que eso se convierta en un eslogan político? Entonces, todo lo que acabas de decir, de verdad, a mí me enorgullece que en nuestra plataforma tengamos personas como tú para que nos aclaren todo este tipo de mensajes, Agustín, de verdad. Es muy importante que la gente sepa todo esto, así que gracias. A ti. Yo en lo que insisto mucho, cuando hablan de ayuda, yo insisto en dejar de robar. Yo insisto,
Cuando hablan de ayuda, yo insisto en que dejen de robar. Porque al final eso se ha vaciado prácticamente el continente, pero también se sigue habiendo recursos. El 75% de las tierras cultivables siguen estando en África. De las materias primas, un porcentaje altísimo de las materias primas, pero por lo menos que se pongan por lo menos mecanismos de comercio justo que puedan hacer que los países se desarrollen, porque a mí no me gusta hablar de ayuda. Es verdad que África ha tenido la historia que ha tenido, es verdad que no hemos atrasado mucho, porque después de siglos y siglos, primero la esclavitud, después la colonización, ahora el neocolonialismo, porque al final poca cosa no pertenece. O sea, incluso hoy en día, por eso hablo de semi-independencias. Estos países no son independientes, siguen sin serlo. Porque en un país como Senegal, ¿no? Tenemos una moneda que se llama el franco CFA, ¿no? Y esa moneda CFA, colonia francesa de África. Y lo utilizan 12 países hoy por hoy. Y esa moneda se fabrica en Francia. Un porcentaje altísimo se tiene que poner en el banco francés como garantía. Entonces, si no tiene independencia económica, no tiene independencia militar, ¿de qué independencia me estás hablando? Imagínate en Ecuador que tenemos el dólar directamente, ya ni moneda ni comprada, estamos peor. Bueno, peor no, igual. Por eso insisto que todos estos mecanismos hay que volverlo a ponerlo en la mesa. Primero se habla de ello, pero sin tapujos, se habla de ello y se busca mecanismo. Por eso tenemos los políticos, por eso les pagamos, que busquen mecanismos que procuren que la vida humana vuelva a tener la dignidad que nunca debió de perder. Entonces, para eso requiere traer todo, ponerlo sobre la mesa sin tapujos, hablar de ello y buscarle solución. Sí. Lo que no podemos hacer es siempre culparle de todo lo malo, culparlo a los inmigrantes, porque además permite a algunos políticos tener un chivo expiatorio donde cuando te fracasa cualquier política que te puede fracasar, seguridad, educación, cualquier política, porque hay muchos inmigrantes. Es de locura, ¿no? Exactamente. Mira, Agustín, vamos a pasar a una pequeña pausa musical, acompañada seguramente de ritmos de nuestra maravillosa África, y volvemos.
Estás escuchando Babel Latino. Bien, y después de este ritmo africano que nos acompaña en Babel Latino, pues seguimos con nuestro invitado, Agustín Dor, desde Granada, pero él es del corazón del África, Senegal. Y un gusto seguir esta conversación contigo. Vamos a tocar el tema de lo que ahora es una problemática y crisis mundial, ¿no? La crisis sanitaria, el COVID. El COVID que nos tiene encerrados todavía, nos tiene con altos y bajos porque no termina definitivamente de resolverse el problema. Ahora conocemos que en España incluso ya se están cerrando otra vez algunas ciudades, en Marruecos ya cerraron también otras ciudades, en América Latina no ha logrado salir, y se ha puesto un tema importante aquí en Italia y en España, no sé, en otros países de Europa, es la legalización, lo que tú hablabas inicialmente. O sea, el derecho a legalizar a miles de migrantes que están trabajando, pero están trabajando muchas veces en condiciones de esclavitud. Entonces, ¿cómo podemos lograr que estas plataformas incidan en las legalizaciones reales y concretas de pedir la regularización, ¿no? Que regularización de documentos, porque uno está legalmente trabajando, si hace un trabajo, ya sea en el campo, ya sea en las fábricas, a todos los niveles. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo está la situación en España? Pues en España, pues hay algunas plataformas que estamos ahí moviendo cielo y tierra para que esa regularización excepcional se pueda llevar a cabo, porque se puede hacer perfectamente. Pero da un poco la sensación que falta de humanidad. Hay una falta de humanidad muy patente, porque al final muchos políticos anteponen, ¿no?, el número de votos, anteponen los votos que al deber real que tenía que tener, ¿no? Entonces, yo creo que pues, es porque en España es idóneo, porque tenemos como gobernando una coalición de izquierda. Se supone que esa regularización tenía que llegar con mucha facilidad, porque saben perfectamente que cuando se habla de los servicios esenciales, de los médicos, los bomberos, toda esa gente, los que pocas veces hablan de ello, y gracias a ello hemos sobrevivido, porque si no llegase los alimentos en nuestra mesa, poco podríamos hacer. Entonces, esa gente que está en los campos, estas limpiadoras, que la inmensa mayoría son inmigrantes, muchas veces indocumentados, que también limpian en los centros de salud para que los médicos puedan desempeñar bien su trabajo sin mayores riesgos. Toda esa gente, yo pienso que es muy injusto dejarlo en la estacada. Es muy injusto dejarlo en la estacada, sabiendo que le necesitamos. Y ya se ha hecho patente. Cuando todo el mundo se le obligó a quedarse en su casa, se tiró migrantes para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir tirando de nuestro bienestar. Entonces pensamos que es de justicia, incluso si dejamos la humanidad aparte, es de justicia regularizar esas personas.
incluso por tema de salud pública. Yo creo que es justo hacerlo. Entonces estamos muchas plataformas trabajando, procurando que por lo menos nuestras voces lleguen al nivel más alto para que se pueda tener en cuenta. Ojalá. Y como tú lo has dicho, en España en estos momentos hay un gobierno de coalición de izquierda, lo cual deberían ya darnos el camino, por lo menos la ejecución. A veces todo esto pasa, como tú decías, primero por intereses incluso de votos, ver en qué balanza están, pero definitivamente hay una ruta, hay un camino, una ruta ya trazada en la cual, porque en estos últimos días he visto mucho en redes, el hecho de eso, de exigir la regularización, como dices tú, entre comillas especial, que no debería ser, porque esto debería ser un derecho, ¿no? Un derecho de, como tú decías, llegar legalmente, porque también sabemos que es el periodo donde muchos migrantes vienen desde el África, especialmente se pasan al Mediterráneo, porque es el periodo donde, diríamos, el clima lo permite. Entonces, esto se agudiza, ¿sí? Si no hay una resolución. No sé, como te digo, espero, y de nuestra parte, las plataformas o lo que necesiten de poder intercambiar toda la comunicación de proximidad, digamos, ¿sabes? Que cuenten con Babel Latino. No, se agradece mucho. Se agradece porque, insisto, que yo creo que ya está bien de que normalmente siempre atacan, ¿no? Atacan a la migración, ¿no? Atacan a los migrantes. Yo creo que también sería bueno que, de esperar que ataquen para responder, para justificar, poner en la mesa lo que aportamos. Ponerla en la mesa lo que aportamos, que es muchísimo. Y además, ya esa pandemia lo ha hecho palpable. Lo ha hecho palpable. Entonces, poner esto en la mesa y exigir. Y yo creo que cuanto más voces seamos, mejor. Es verdad que últimamente pocas manifestaciones se pueden hacer por todo el tema de sanidad y demás, pero cuanto más voces alcemos, mejor. Porque es de ley, es de derecho, es lo justo y es lo humano. Y es lo humano. Así es, en ese sentido nosotros nos comprometemos, si tú quieres, ya te habíamos planteado hace casi un mes la posibilidad de hacer un conversatorio. A mí me viene a veces la duda, te lo digo ya así de la manera más sincera. Digo, ¿sirven los conversatorios online? ¿Ayudan? ¿Aportan? Yo quiero creer que sí, porque sí, nuestra voz tiene que ser escuchada. Y todos los canales, y todos, tenemos que crecer, como dicen, como el fungi se dice aquí en Italia, ¿no? Que crecen en el otoño. O sea, tenemos que crecer, tenemos que seguir sembrando. Y todas las voces valen, todo. No hay ninguna voz que pueda quedarse atrás o que sea el último de la fila. Cada uno de nosotros como verdaderos protagonistas, líderes como tú, permíteme decirte, porque yo creo que hay un liderazgo de gran alcance, de tu cercanía, de estar con tu gente, de saber cuáles son las plataformas, porque sé que eres una activista muy permanente a nivel también político y militante, así que te comprometemos. Déjanos tu mensaje también para poder saludarte en Babel Latino y decirte solo hasta la próxima. No, muy bien, no, y además eso, imagínate, es que estamos tres continentes, y de hecho, y espero que mi gente en África por lo menos pueden empezar a ver Babel Latino, ¿sabes? Sí. Ojalá tenerte siempre, porque aportas mucho, no solo tú, sino también los puntos de vista de una comunidad migrante aquí en Europa. Y sobre todo yo creo ya como última cosa que la pregunta no es si sirven o no sirven los conversatorios que se hagan o se dejen de hacer, porque lo peor sería no hacerlos. Entonces, como las cosas están como están, el no hacer nada, el no poder salir, el no poder conectarnos, ya no sabemos si esto cómo se va a desencadenar, pero por lo menos el hecho de que no estamos sentados esperando a que la gente nos resuelva los problemas, no. Nos estamos resolviendo como podemos ahora mismo, que no tenemos otros medios, no podemos salir a manifestar, pero podemos hacer lo que estamos haciendo, que ya es bastante importante. Esas conexiones y esas energías. Gracias, Agustín.
Qué aportes tan buenos, de verdad. Estoy contentísima de esta entrevista. No, a vosotros por invitarme, porque al final, pues eso lo único que nos sirve de altavoz, y cuanto más hablemos, cuanto más intercambiemos, también nos surgen ideas, claro. Hay algunas dudas que también se resuelven, entonces yo creo, soy un firme defensor del diálogo. Hay que dialogar, hay que hablar y buscar soluciones. Sí. Lo que sería malo es hablar sin hacer nada, pero siempre cuando se acompaña. De hecho, yo creo que eso es lo que nos va a hacer avanzar, ¿no? Entonces, agradezco mucho el tiempo que dedicáis a Babel Latino. Os sigo a menudo. Además, Patricia lo sabe. Sí. Os sigo mucho porque creo firmemente en lo que hacéis. Porque hay mucha gente que hay que darle voz, porque muchas veces hay gente que tiene algo que decir y no tiene plataforma donde expresarse. Y hay que dar a esa gente voz, porque si no lo hacemos se genera una cierta frustración. Y porque además los medios de comunicación normales, homogenizados, todos igualitos, nunca nos van a hacer saber lo que realmente pasa en las calles, en las familias, en las comunidades, en las plataformas. O sea, si no somos nosotros, no por nosotros Babel Latino, pero entre nosotros de plataformas y movimientos sociales en ayudarnos y acudirnos, seguramente no vamos a salir en la tele. Pero no importa, porque estamos ya moviendo bastante por otros lados. No, y te permite también, por lo menos, lanzar mensajes sin filtros, ¿no? Por otro lado... siempre decimos, mientras nos dejen, vamos a seguir. Ya algún rato nos cortará. No, ahí decimos de la globalización, esta es también la parte positiva, o sea, no todo es positivo, pero esta posibilidad de utilizar esos instrumentos mediáticos que nos permiten tener nuestros espacios y abrirnos y golpear las puertas y lo que haga falta para crear estos puentes interculturales, porque Babel Latino es eso. Agradecerte inmensamente, Agustín, y como decimos, solo una pausa, porque muy pronto nos volveremos a ver, espero en un diálogo más amplio y con un conversatorio, como había sido el objetivo de nuestro primer, del contacto que te hice hace un mes, pero el objetivo está ahora primeramente cumplido con Babel Latino. Te agradezco de corazón y hasta la próxima. Y a la etapa 10 para volvernos a ver, ¿ah? Eso. A la etapa 10, antes de eso no hay cómo salir de casa. Un abrazo. Babel Latino.